Arthur quiere vengarse, porque casi muere por la traición de Lucas, quien trató de matarlo y usó a todos como distracción para escapar de la mazmorra, provocando la muerte de varias personas. Por eso, Arthur busca vengarse, para que Lucas no haga más daño a otros en el futuro, pero está preocupado por su familia. Si mata a Lucas, la familia detrás de él tomará represalias, en especial su medio hermano, quien es mucho más fuerte que Arthur, por lo que al faltarle fuerzas, Arthur enfrenta el dilema de elegir entre la venganza inmediata o la protección de su familia, mientras trata de buscar justicia por los compañeros caídos. Aunque todo comenzó antes de que Arthur tenga siquiera la oportunidad de vengarse, donde tras un desesperado combate cae inconsciente y al borde de la muerte. Al despertar, Arthur recibe la ayuda de su compañero Elijah para curarse, y cuando se recupera lo suficiente para moverse, empieza su viaje de regreso. El viaje no tuvo complicaciones importantes, pero en el camino, Arthur no podía dejar de pensar en Lucas, porque por lo que hizo, todos salieron heridos y algunos no pudieron regresar. Por eso, Arthur debía planear con cuidado si quería arreglar las cosas adecuadamente, porque una cosa es segura, es que no importaba cuánto tiempo tomase ni qué tan poderosa fuese la familia de Lucas, Arthur no se conformaría con una simple y tranquila venganza. El viaje de regreso llegaría a su fin, pero cuando regresan al gremio de aventureros tratando de buscar justicia contra el traidor Lucas, los problemas surgen uno tras otro. Cuando entran al gremio para explicar la situación, se reúnen con el maestro del gremio Caspian en una habitación privada para informar todo lo que sucedió dentro de la mazmorra, la cual empezó con 9 aventureros rango A, pero al final de esta, la mitad había muerto. La explicación tomó un tiempo, hasta que Arthur, pensando que se había alargado lo suficiente, interrumpe la explicación, pensando que Caspian los había interrogado lo suficiente. Este está de acuerdo y los deja ir para que descansen antes de la audiencia, pero de repente, la puerta de la habitación se abre y entra Lucas rodeado de 4 guardias, acusando falsamente a Arthur de escapar dejando a sus compañeros atrás, aunque esta acusación no era en serio, solo era su forma de burlarse de Arthur y sus compañeros, lamentándose porque habían regresado con vida. Continuó burlándose, hasta que habiendo roto la paciencia de Arthur, desde su posición sentado en un sofá, arrojó su espada y la estrelló en la pared justo detrás de Lucas, cortando casi por la mitad la oreja izquierda de Lucas. Este se asustó tanto que acusó a los guardias de incompetentes y no protegerlo como se les habían pagado. Pero mientras hacía eso, Arthur se levantó del sofá y empezó a caminar lentamente hacia Lucas, el cual, al ver esto, rápidamente ordena a sus guardias que lo detengan. Pero cuando estaban por obedecer, sienten una opresión en el pecho, deteniéndose por un momento, cuando Arthur libera sin contener su intención asesina, pero rápidamente se recuperan y se abalanzan uno tras otro contra Arthur, reforzando sus cuerpos y espadas con maná, aunque no son ninguna amenaza para Arthur, quien con unos pocos movimientos arroja a 2 de los guardias y los choca con los 2 restantes, derrotándolos, quedando Arthur a unos cuantos pasos de Lucas, sin que este tuviera un guardia para protegerlo, bajando la cabeza con desesperación cuando Arthur levanta su mano y golpea su rostro. Pero Arthur no golpea a Lucas, sino que recoge la espada que había cortado la oreja de Lucas, afirmando que se le había escapado de las manos. Esta declaración, aunque los presentes sabían que era una mentira, la aceptaron. Caspian hizo que su asistente saque a Lucas de la habitación mientras tenía una conversación a solas con Arthur. Por su parte, Arthur hizo que Jasmine y Elijah lo esperan afuera mientras discute unos temas con el maestro del gremio. Cuando se quedan los dos solos, Caspian advierte a Arthur sobre los peligros de enfrentarse a Lucas y aconseja que se abstenga de provocarlo. Pero Arthur interpreta sus palabras de otra manera. Después de todo, cuenta con la fuerza para hacer desaparecer a Lucas, y le parece que Caspian está tratando de protegerlo. Por lo que dando unos pasos y colocándose a menos de 1 metro de Caspian, vuelve a liberar su intención asesina y mirándolo a los ojos, le pregunta con ira reprimida si cree que con su fuerza puede protegerlo de que lo mate. El enfrentamiento de miradas dura unos segundos, pero este se rompe cuando Caspian cede y explica que lo decía por el bien de Arthur, porque no importaba si podía matar a Lucas, si es que no podía proteger a su familia de la familia de este, siendo que incluso si la identidad de Arthur como aventurero estaba oculta bajo su seudónimo Note, esto no significaba que sus seres queridos estaban seguros, porque los perseguirán a través de los vínculos que formó y las organizaciones a las que estos pertenecen, como es el caso de Jasmine, quien lo recomendó como aventurero y con quien ha entrenado en los últimos años. Y no solo Jasmine sería un objetivo de venganza, sino también el grupo de aventureros al que pertenece, los Cuernos Gemelos, tanto los actuales como los antiguos, siendo estos últimos la familia que Arthur
más quería proteger. Por último, la advertencia más importante, donde incluso si Arthur era capaz de destruir sin dejar rastro a toda la familia de Lucas, nada de eso serviría para algo si no podía derrotar al medio hermano de Lucas, quien es una de las personas más fuertes del continente y mucho más fuerte que el Arthur actual. Por lo tanto, Arthur no podía ser imprudente, eso le quedó claro, pero no podía dejar las cosas como estaban. Si quería una oportunidad de venganza en el futuro, tenía que prepararse con antelación. Por eso, decidió pedirle un favor al maestro del gremio. Este favor, aunque no muy grande, era muy importante para el juicio que estaba por suceder y que Arthur pudiera seguir viviendo con su familia. Pasó el tiempo, hasta que Arthur y Lucas fueron llamados a una audiencia donde se daría el juicio sobre la traición de Lucas, aunque más en específico, se daría el resultado del juicio. Por eso, Arthur y Lucas fueron colocados en el centro de un gran salón, donde el juez no perdió el tiempo y dio los resultados de la sentencia de Lucas, el cual, bajo los cargos de sabotaje y poner en peligro a los miembros de su grupo, se le quitaría su clasificación como aventurero de rango A, prohibiéndole volver a registrarse como aventurero hasta que el gremio diga lo contrario. Esta sentencia parecía justa, pero Arthur no podía evitar sentirse amargado. El castigo que Lucas recibió, a lo mucho, era como que le den una simple palmada en la muñeca, cuando lo que hizo, a cualquier otro lo hubiera puesto en prisión por lo menos. Aunque este juicio no había terminado, era el turno de Arthur. Lo estaban acusando de atacar a Lucas y el simple hecho de mostrar enemistad con la familia de Lucas. Por ese motivo, Arthur, o su seudónimo, Note, sería expulsado de la ciudad durante la asistencia de Lucas a la academia. Arthur, obviamente, se opuso a tan irrazonable castigo, cuando lo único que hizo fue buscar justicia por la traición de Lucas, pero el juez no retiró su castigo, aunque entendió las circunstancias y decidió no revocar su licencia para que siga siendo un aventurero, siempre y cuando no se le vea cerca de Lucas o su familia, terminando con el juicio. Pero Lucas inmediatamente protestó porque no se reveló la verdadera identidad de Arthur, reclamando que en cualquier momento podría quitarse la máscara y acercarse para hacerle daño a él o a su familia, por lo que el juez le aseguró que los magos del gremio vigilarán el paradero de Arthur con o sin su máscara. Sin embargo, no se revelará su identidad para mantener la paz entre ambas partes, terminando ahora sí con el juicio, acompañando al juez a Arthur para que salga por la salida trasera. Pero en el camino, estando los dos solos, el juez le pregunta si esa pequeña farsa fue de su agrado, a lo cual Arthur agradece su cooperación, aunque el juez le advierte que no podrán ocultar su identidad para siempre a la familia de Lucas, pero que mientras no actúe contra ellos primero, no deberían molestarlo. Por eso, debía tener cuidado y no causar más problemas, por lo que asegurando que será cauteloso, Arthur se despide del juez, reuniéndose poco después con Jasmine y Elijah, regresando a casa tras un tortuoso y peligroso viaje, donde esperará que se haga más fuerte antes de tener su venganza, o al menos esa es la intención. Pero cómo se desarrollará esta venganza en el futuro aún está por verse. Por ahora, Arthur se centrará en hacerse más fuerte y proteger a su familia.